Hermanos, les pido el favor que abran sus Biblias en Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, para que leamos los versos 1 al 21. Vamos a tomar esta porción un poco extensa en esta mañana. Juan 10, 1 al 21. Dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A éste abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué lo oís? Decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Entonces, mis hermanos, no es muy difícil, ¿verdad?, identificar nuestro mensaje, colocarle un título, decir que este es Jesús, el buen pastor. Y en todo ese contexto se describe de manera vívida el buen pastor y sus ovejas, de donde extraemos rápidamente los distintivos del verdadero pastor. Los distintivos del verdadero pastor, para decir en primer lugar que Jesús es el pastor legítimo de las ovejas, que no quita la vida, sino que la da mediante la salvación. Amén. Hermanos, la Biblia se refiere a nuestro Señor Jesucristo con muchos títulos. Y voy a pasar un momento aquí para decírselos. Se le llama el Amén, el Alfa y la Omega, el abogado, el apóstol, el autor y perfeccionador de la fe, el autor de la salvación, el principio de la creación de Dios, el renuevo, el pan de vida, la piedra del ángulo, la consolación de Israel, consejero, libertador, la puerta de las ovejas, Padre eterno, el testigo fiel, el primero y el último, el primogénito de los muertos y sobre toda la creación, el precursor, el gran sumo sacerdote, el bendito de Dios por los siglos, el obispo de las almas, la cabeza de la iglesia, el santo de Dios,
el yo soy, Emanuel, el Rey de Israel, Rey de reyes y Señor de señores, el último Adán, el Cordero de Dios, la luz del mundo, el León de la tribu de Judá, el Señor de la gloria, el mediador, el Señor, el mensajero del pacto, el Mesías, Dios fuerte, la estrella de la mañana, el unigénito del Padre, nuestra Pascua, el autor de la vida, príncipe de paz, la resurrección y la vida, el justo, la roca, la raíz y el linaje de David, la raíz de Isaí, el Señor de Israel, el soberano de los reyes de la tierra, el Salvador, el siervo, Silo, el Hijo del bendito, el Hijo de David, el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, Hijo del Altísimo, Sol de justicia, lo alto de la aurora, el verdadero Dios, la vid verdadera, el camino, la verdad y la vida, el verbo de Dios y el verbo de vida. Todos estos son títulos que tiene nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura. Ahí están todos. Pero tal vez su título más cautivador e íntimo es el de pastor. Y siglos antes de que el Mesías viniera, el Antiguo Testamento había predicho que él habría de pastorear a su pueblo. Y el Nuevo Testamento también describe a Cristo como un pastor. Por tanto, esta es una parte de la Escritura muy conocida. Es un texto más bien extenso con el que quiero condensar en un solo sermón lo que podría fácilmente ser 2 o 3 mensajes completos. Pero nos hemos propuesto en esta mañana llevarlo usted a las profundidades del capítulo, viendo al verdadero pastor de las ovejas. Entonces esta es una de las imágenes de palabras más hermosas de todo el Nuevo Testamento. Y no es una parábola, porque no, ¿cierto? No comienza con el reino de Dios es semejante a, no, sino que es un retrato de palabras, que como dije realmente es uno de los retratos de palabras más magníficos de todas las escrituras. Y es un retrato de palabras que no está ahí aislado en Juan 10. Juan 10 realmente extrae la imagen del pastor que cubre la escritura de principio a fin. Y no puedo imaginarme una palabra más alentadora para todos nosotros, ¿cierto? Que ver este retrato increíble. Pues es acerca del verdadero pastor y su contexto es muy importante. Pues aquí uno se puede dar cuenta que no hay una división entre el capítulo 9 y el capítulo 10. No. Sí, el 9 es el 9 y el 10 es el 10, pero este es el mismo día. Esta es la misma escena. Esta es la misma gente. Y Jesús está respondiendo al mismo acontecimiento. Amén. El capítulo 9 trató de un hombre que nació ciego, que se había vuelto un mendigo y Jesús le dio su vista. Después usted recuerda que el mendigo y Jesús fueron confrontados por los líderes de Israel, mostrando nada más que menosprecio hacia el mendigo y nada más que odio violento hacia Jesús. Después expulsaron al mendigo y querían matar a Jesús. Y en un sentido los personajes primordiales en el capítulo 9 son los líderes de Israel, porque ellos son falsos pastores que devoran a su gente, que explotan a su gente. Así que en contraste a eso, en el capítulo 10, Jesús se presenta a los mismos discípulos, él se presenta a los mismos fariseos, ahí con el mendigo ahí en pie, el ciego que fue sanado, y al resto de los judíos reunidos. Y de hecho les dice en el versículo 11, yo soy el buen pastor que pone su vida por sus ovejas. Por tanto, la historia en cierta manera sobresale por sí misma porque es muy conocida para la población de Jerusalén y de Judea, ya que ellos no solo entendían la realidad de pastorear y cuidar de un rebaño, sino también conocían lo suficiente del Antiguo Testamento como para saber que Dios mismo fue presentado como un pastor. Entonces, ellos entendieron el aspecto terrenal, temporal de pastorear, pero
también entendieron que era una ilustración del cuidado de Dios para su propio pueblo. Ahora, en el lado humano, el pastoreo era muy común en la tierra de Israel. La parte principal de Judea es una planicie central. Es muy rocosa y no era buena para los cultivos. Y aunque el pasto era escaso, esta se volvió el lugar en donde las ovejas pastaban. De manera que el retrato conocido de los montes de Judea y el pastor era conocido por toda persona. La vida de un pastor, no obstante, era difícil. Se llevaba a cabo a la intemperie, en el calor y el frío, y debido al poco pasto en el área, las ovejas tendían a desviarse, y como la planicie estrecha está rodeada de precipicios y lugares en los que las ovejas podían caer, entonces fácilmente podían ¿qué? Perderse o ser atacadas por los predadores que las matarían. Entonces la tarea del pastor era de una vigilancia imparable, de una atención constante, porque el peligro estaba por todos lados, no solo el peligro de los animales, sino también el peligro de ladrones que venían para robar las ovejas por la lana y por la ¿qué? La carne. De modo que cada día era un día largo y arduo para el pastor. Y hubo pastores en el Antiguo Testamento que fueron bien conocidos para el pueblo judío, ¿cierto? Abraham fue un pastor, Isaac fue un pastor, Jacob también fue un pastor. Moisés fue otro pastor, él cuidó los rebaños en Madián, ¿cierto? Cuidó los rebaños de su suegro. David fue un niño pastor. Así que la vigilancia constante, la valentía osada y el amor paciente hacia su rebaño eran las características necesarias de un buen pastor. Pero el pastor mejor conocido en el Antiguo Testamento fue Dios. Fue Dios. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. El Salmo 77:20 dice, condujiste a tu pueblo como ovejas. El Salmo 79:13 dice, y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado, te alabaremos para siempre. El Salmo 80:1 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. El Salmo 95 dice, Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y todo eso quiere decir que el pastoreo era muy íntimo, ¿cierto? Es muy íntimo. Sin embargo, hay una porción del Antiguo Testamento que nos da un retrato dramático del contraste entre Juan 10 y Juan 9 y Juan 10, entre los falsos pastores de Israel en la época de nuestro Señor y Él mismo como el verdadero pastor. Esa es la porción de Ezequiel capítulo 34. Aunque no la vamos a leer, usted sí puede pasar allí, mirar algo de lo que ve allí, donde el Señor profetiza contra los pastores de Israel, acusándolos por preocuparse por ellos mismos y no por su pueblo, y pronunciando juicio sobre ellos y prometiendo que vendría un verdadero pastor que cuidaría al pueblo como se suponía que los otros líderes deberían hacerlo. Por tanto, el Mesías se volverá el pastor que reunirá a su pueblo, no solo de Israel, sino de todos los países y todas las naciones, y los va a guiar a la gloria del reino final. De manera que este es un retrato magnífico, es una profecía cumplida por Jesús. Él es ese pastor, el Señor Jesucristo. Ahora, cuando usted llega al Nuevo Testamento, hay varios lugares en donde Jesús se presenta como ese pastor. Mateo 18 cuenta que Jesús es el pastor que va a arriesgar su vida para buscar y salvar a la oveja que se había desviado. En Mateo 9, Jesús es el pastor que tiene compasión del pueblo, porque dice que son como ovejas sin pastor. En Lucas 12, llama a sus verdaderos discípulos su manada pequeña. Me encanta Pedro, quien en primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25, llama al Señor Jesús el pastor de nuestras almas. Y el escritor de Hebreos, en el capítulo 13, verso 20, en esa gran bendición de conclusión, dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Pero Jesús es totalmente diferente a los falsos pastores. Los fariseos, por su parte,
son como los denunciados ahí en Ezequiel 34. Pues estos líderes judíos se habían levantado a sí mismos, ¿cierto? Se habían sentado a sí mismos en el asiento de Moisés. Por eso Jesús dijo en Mateo 23 que tomaron algo que no era de ellos. Entonces eran pastores falsos, eran pastores mortales que explotaban a las ovejas, tomaban lo que tenían y las destruían. Ahora, el retrato en esta sección de apertura es de un redil. Pero, ¿qué es un redil? Bueno, cada aldea tenía simplemente una especie de corral y ese corral era un lugar donde las ovejas eran traídas de noche para que estuvieran seguras. Cada pastor en la aldea traía sus ovejas y las colocaba en ese lugar de protección. Entonces, y no era que eran pastores que tuvieran muchas ovejas, no, sino simplemente tenían las necesarias, ¿verdad?, para su sostenimiento. Entonces se podrían meter todas allí en la noche en ese lugar. Entonces había ovejas en el redil que le pertenecían a diferentes pastores, pero entraban una a la vez, una por una, y el pastor detenía, cada pastor de su grupo, detenía a cada oveja con su vara y la revisaba para ver si tenía heridas, quizás, o alguna otra cosa que pudiera ser de molestia o de preocupación para él. Esa es la razón por la que Ezequiel 20 nos dice que algún día Dios va a hacer que su pueblo pase bajo su vara. Ezequiel 20, 37, 38 dice que Él las va a dejar entrar una por una. Y el corral siempre estaba rodeado por un muro. Cuando venía la noche, todas las ovejas entraban a ese lugar cerrado que era cuidado por un portero contratado previamente por los pastores. Así que él tenía el turno de la noche, este portero. Él era el vigilante en la noche para proteger las ovejas. Ese era su trabajo. Mientras los pastores se iban a descansar y dormir después de un día en los campos. Por la mañana, conforme salía el sol, los pastores volvían a aparecer y llamaban a sus ovejas. Ellos llamaban a sus ovejas para que salieran del redil y las volvían a guiar afuera a pastar. De modo que solo a los pastores se les permitía estar ahí junto al portero. En caso tal que vinieran ladrones de noche, estos tenían que brincar el muro, ¿no? Subir por el muro, brincar para robar o hacer daño a las ovejas. Pero ¿qué es lo que esta imagen está diciendo aquí? Bueno, simplemente es la imagen del redil, ¿cierto? Algunos han sugerido que es la iglesia y no lo es. También han sugerido que es el cielo y tampoco lo es. No es la iglesia ni es el cielo porque dice que el pastor saca las ovejas del redil. Pero el pastor nunca saca a la gente de la iglesia, ¿cierto? Y nunca saca a la gente del cielo. Eso es bastante simple. Entonces, ¿qué es el redil? En este caso, las ovejas son Israel y el judaísmo es el redil. Las ovejas son el pueblo judío y el verdadero pastor viene al redil de Israel como el Mesías y llama a sus propias ovejas a que salgan del judaísmo. Y no solo esto, mire lo que dice Jesús. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, ¿hay otro redil? ¿Quiénes son? ¿Cuál es el otro redil? Bueno, son los gentiles, son las naciones y países del mundo, lo cual es coherente con lo que dice allá en Ezequiel. El redil entonces es lo que contiene temporalmente a las ovejas que pertenecen a Dios, sea judaísmo o el mundo. Y como dice que solo al pastor de las ovejas se le permite entrar por la puerta, eso habla de privilegio, eso habla de derecho, de autoridad y de posesión, para indicarnos que Jesús es el pastor legítimo de sus ovejas y que Él es el que tiene el privilegio de entrar y llamar a sus ovejas y sacarlas. Él ha cumplido toda profecía mesiánica. Él ha demostrado por palabras y obras que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Él es el que es enviado del Padre para ser el pastor, para guiar a los elegidos de Israel, para sacarlos del rebaño del judaísmo y llevarlos a los pastos verdes y a las aguas tranquilas de la salvación.
¿Y quiénes son los ladrones que entran por otro lugar? Bueno, es cualquier pastor falso. En este caso, son los fariseos, son los escribas, son los autodesignados y los autoglorificados que quieren robar y matar a las ovejas. Y déjeme decir que los falsos pastores están por todos lados, todo el tiempo. No solo en ese entonces y no solo en el tiempo de Ezequiel, sino a lo largo de toda la historia humana desde la caída del hombre. Incluso está por venir un falso pastor único profetizado en Zacarías capítulo 11 versículo 15, ¿cierto? ¿Sabe usted cuál es ese falso pastor? Es el anticristo, el falso pastor final. Entonces, Jesús en contraste a los falsos pastores del pasado, Jesús en contraste a los falsos pastores del futuro y en contraste a este pastor falso definitivo, Jesús es el verdadero y buen pastor que no quita la vida, sino que la da. Amén. Él ha venido para guiar a los suyos, a quienes Él conoce por nombre. Él conoce por nombre, para sacarlos del judaísmo y llevarlos a los pastos verdes del nuevo pacto y a la bendición que Dios provee mediante la salvación. El retrato aquí es realmente sorprendente, hermano, como usted acaba de escuchar. El verdadero pastor ha venido para llamar a la gente judía para que salga del judaísmo, de esa religión apóstata, y para llamar a la gente gentil a que salga del redil de la religión falsa y de juicio que está por todo el mundo. Y Él llama a sus ovejas porque Él sabe quiénes son. Amén. Él sabe quiénes son. Él las llama por nombre. Así como usted le tiene nombre a su mascota, sí, los pastores también le colocaban nombres a las ovejas. Ellos les la llamaban por el nombre, pues el pastor siempre conoce sus ovejas y ellas conocen su voz y Él las guía y las saca. Él las tiene que sacar. ¿Por qué? Bueno, eso es, incluso es un esfuerzo sacarlas del redil, porque como entendemos, es difícil creer. Es difícil sacar a la gente de la incredulidad a creer. Y es un esfuerzo sacarlas del redil porque como entendemos, es difícil creer, es difícil arrepentirse. Es difícil arrepentirse, pues la naturaleza humana lo resiste, lo resiente. Así que esto es una batalla por el alma, ¿no es cierto? Y podríamos hablar mucho de eso, pero las ovejas oyen la voz del pastor no sin una lucha, pues él tiene que empujarlas de la comodidad de su condición mundana y de sus enredos religiosos. Tiene que sacarlas de ahí, pero una vez que las saca, él va delante de ellas. ¿Y las ovejas qué? ¿Qué es lo que hacen? Le siguen. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo nuestro Señor aquí? Bueno, Él nos está dando la teología de la salvación. El buen pastor ya ha escogido a sus ovejas. Él ya las ha nombrado. Él sabe quiénes son. Él posee autoridad plena y autoridad exclusiva para entrar al judaísmo y a la religión falsa de todas las naciones o países del mundo para encontrar a sus ovejas. Y ellas reconocen su voz y lo siguen. Y escuche esto, ellas no van a seguir a un extraño. No van a seguir a un extraño. Ellas no harán eso, lo que debe alentarnos, ¿cierto? Porque nos dice que nosotros no vamos a perder a ninguna de las ovejas de Dios. Las verdaderas, ¿no? Habrán algunos que están, pero no son de nosotros, ¿no? y que en cualquier momento se van de nosotros. Pero las verdaderas ovejas no vamos a perder ninguna, porque no serán arrastradas por los falsos maestros. Ellas no los van a seguir porque conocen la voz de su pastor. Y ese es el milagro de la regeneración. Pues una vez que Él nos ha empujado mediante el milagro de la regeneración, como hemos visto los miércoles, una vez que nos ha hecho de Él, una vez que reconocemos su voz, una vez que comenzamos a compartir su vida, una vez que somos liberados de la esclavitud del rey del mundo, lo seguimos de manera dispuesta y no seguiremos a un extraño. Jesús es el verdadero pastor, va delante de nosotros para abrir el camino, para quitar el peligro, para encontrar el agua y los pastos.
Así que esto es una seguridad, una protección y una provisión. ¿Qué es lo que está encerrado? ¿Qué es lo que está ahí encerrado en esa santificación conforme Él nos guía a la gloria eterna y la bendición? Y es realmente sorprendente que Jesús esté hablando de toda esta teología asombrosa y profunda a personas que ni siquiera lo entienden, ¿cierto? Como dice en el verso 6. Pero estas son verdades que todos nosotros debemos conocer. Todos nosotros debemos conocer estas verdades acerca de la salvación. Y esto cumple la promesa del Antiguo Testamento, de que Dios va a reunir un rebaño del mundo y va a llevar a ese rebaño a la gloria de un reino. Entonces, ese es el trasfondo de esta porción sorprendente de la Escritura. Una porción de las Escrituras en donde se describe muy claramente al Señor Jesús como el verdadero pastor de su pueblo, mostrándonos 4 distintivos del pastor de las ovejas. Y lo primero que encontramos sobre él es que Jesús es la única puerta al redil de Dios. Jesús es la única puerta al redil de Dios. Versos 7 al 10 que leímos. Aquí Jesús cambió ligeramente la metáfora. En la primera alegoría, Él era el pastor. Aquí es la puerta de las ovejas. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que Él no solo es el pastor que entra para llevar a las ovejas, sino que Él es la única manera de salir de ahí. Él es la única manera de salir del judaísmo y de la religión falsa del mundo. Así que aquí no es acerca de entrar, es acerca de salir. Y la idea de entrar y salir significa moverse con libertad cuando Él lo saca a usted de ese redil del judaísmo o del mundo. Entonces el pastor es la puerta porque las ovejas tienen que pasar por Él para ser ¿qué? Identificadas como suyas. Como suya. Y como a veces el pastor duerme a la intemperie del redil para cuidar a las ovejas, así nadie puede entrar o salir si no es a través de él. Y a pesar que esta es una hermosa imagen de la cría de animales, ese no es su propósito, por supuesto. Esa es la figura. La realidad es que esta es una imagen de la salvación provista por el verdadero pastor. Jesús es la puerta a través de la cual las ovejas entran a la seguridad del redil divino y salen a los pastos ricos de su bendición. Es por medio de él que los pecadores perdidos pueden acercarse al Padre y apropiarse de la salvación que Él les da. Solo Jesús es el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Solo Jesús es la fuente verdadera del conocimiento de Dios y la salvación, la base de la seguridad espiritual. Así que la aseveración del Señor de que todos los que antes de Él vinieron son ladrones y salteadores, por supuesto, no incluye a los verdaderos líderes espirituales de Israel, como por ejemplo no va a incluir a Moisés, Josué, David, Salomón, Esdras, Nehemías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etcétera, etcétera. No, eso no incluye a ellos. Jesús se refería a quiénes? A los falsos pastores de Israel, a sus reyes impíos, ¿cierto? Que usted ya ha leído, a sus sacerdotes corruptos, a sus falsos profetas y a sus falsos mesías. Sin embargo, las ovejas verdaderas no los oyeron a ellos. Las ovejas verdaderas, ¿no? No le prestaron atención y no se extraviaron por ellos. Entonces Jesús reiteró la verdad vital de que Él es la puerta y añadió la promesa de que si alguien literalmente pasa a través de Él, ¿será qué? Salvo. De manera que ¿esto es acerca de qué? Esto es acerca de ser salvo. Esto trata de la salvación. Este es el pastor salvador. La persona que pasa a través de Jesús será salvo y entonces está libre de entrar y salir y encontrar pasto.
Esto podríamos decir que es la libertad que disfrutamos ahora como creyentes, al ser sacados de la esclavitud, al haber sido sacados del redil del mundo y estar libres de una manera hermosa, libres para disfrutar de la gracia común de Dios, por lo que ya no tenemos nada que temer, ¿verdad? ¿Qué nos puede separar del amor de Dios en Cristo? ¿Puede separarnos algo? Romanos 8 dice que absolutamente nada. ¿Cierto? Nada nos puede separar. Entonces no hay enemigo que nos pueda destruir. No tenemos nada que temer. Estamos seguros. Podemos andar por todos lados libres. No hay amenaza que esté pendiendo sobre nuestra cabeza. ¿Quién nos separará del amor del pastor? ¿Será tribulación o angustia? ¿Será persecución o hambre? ¿Será desnudez o peligro de espada? No, nada nos separará. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Así que Romanos 8 debería ser leído con frecuencia porque tiene la intención de mostrar la protección que todo creyente tiene. Amén. Porque tenemos un vínculo con nuestro pastor que seguirá hasta el reino y después hasta la eternidad. Entonces el Señor es el pastor y el pastor es la puerta. Y Dios nos alimenta y nos mantiene con pastos verdes a lo largo de toda nuestra vida espiritual. Por eso la Escritura dice que hemos recibido todas las cosas que pertenecen ¿a qué? A la vida espiritual y a la piedad. Así que somos mantenidos de manera plena, provistos de manera plena. Pero ¿cuál es nuestro alimento? ¿Qué es ese pasto? Bueno, es la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento. Es la palabra de Dios. Jeremías dijo sobre esto. Mire lo que dice Jeremías. Fueron halladas tus palabras y eso es lo que se volvió mi alimento. Oímos su voz, conocemos su voz, conforme el Espíritu da vida a la palabra, seguimos la Escritura y amamos la palabra, pues es nuestro deleite. En contraste, los falsos pastores vienen para hurtar y matar y ¿qué? Y destruir. Por eso aquellos que se vuelven víctimas de falsos pastores son nada más que despojados de todo lo que tienen y luego son destruidos. ¿Qué es la salvación entonces? Simplemente resumiéndolo, es el Mesías que viene, es el Salvador que viene al redil del judaísmo y al redil del mundo gentil, donde sus ovejas ya les son conocidas, porque el Padre las ha identificado y les ha dado un nombre, y lo ha escrito desde antes de la fundación del mundo. Él sabe quiénes son, y Él entra por la puerta, porque Él tiene autoridad plena y el derecho de hacerlo. Y el mundo y del mundo del judaísmo y del mundo de la religión falsa, Él selecciona la suya, la llama por nombre. Esto es gracia irresistible. Esto es el llamado eficaz. Esto es un llamado para vida. Esto es regeneración. Y ellas lo siguen porque esta es una obra sobrenatural de Dios que la saca del pecado, de la muerte, de las tinieblas y de la ceguera. Entonces, pasan a través de Él, que es la puerta, salen y después andan por todo el mundo disfrutando de toda la provisión rica y la protección que su pastor provee para todas ellas. De manera que las ovejas del verdadero pastor Jesús experimentarán el amor, el perdón y la salvación divinos y nunca temiéndole al daño o al peligro. Eso es salvación. Y un día disfrutaremos esto a un nivel que fue descrito allá por Ezequiel en el reino milenial, cuando la tierra sea completamente rejuvenecida y restaurada, y eso será seguido por el estado eterno. Ahora bien, aquí llegamos a la bondad del verdadero pastor en esta parte del pasaje. Y aunque no les voy a contar nada que no sepan, sí les voy a explicar lo que aquí se presenta. Lo segundo que encontramos sobre el verdadero pastor es que Jesús es el pastor que muere por sus ovejas. Verso 11 al 13.
La identificación que Jesús hace de sí mismo como el buen pastor apunta de nuevo al pastor verdadero descrito allá en los versículos 2 al 5. El texto griego dice literalmente el pastor, el bueno. Así dice, el bueno. Con lo que se separa a Cristo, ¿cierto? El buen pastor de los otros pastores. Es separado por esa característica, al bueno. Se refiere a su carácter noble. Él es el pastor auténtico y perfecto. Él es el único en su clase, el preeminente sobre todos los demás. Y para entender el punto, usted tiene que saber que los pastores eran totalmente responsables de las ovejas. De modo que esto era un asunto serio. Por eso tal vez era un trabajo solo de hombres. A la vez era un oficio humilde y poco cualificado, porque no requería de mucha habilidad, pero era arriesgado, sucio y engorroso. Tanto así que el pastor era totalmente responsable si algo le sucedía a las ovejas. Si algo le sucedía, tenía que demostrar que no había sido su culpa, ya fuera por negligencia en el cumplimiento de su deber, por robar ovejas para su propio beneficio, por permitir que un amigo se llevara alguna o por cualquier otra razón. Él tenía que responder. De hecho, el profeta Amós, ¿cierto? Nos contó también nuestro hermano el miércoles. Habla del pastor que rescató 2 piernas o un trozo de oreja de las fauces del león, ¿cierto? Amós 3:12. Esto nos dice que el pastor estaba casi que obligado a luchar contra las bestias salvajes para proteger al rebaño. Y David le cuenta a Saúl que cuando cuidaba las ovejas de su padre, allá en el primer libro de Samuel 17, él luchó contra un león y contra un oso. Precisamente por eso David se convirtió en un pastor heroico. En Isaías 31, Isaías habla de la multitud de pastores que fueron convocados. Cuando un león atacó, llamaron a los pastores para que fueran a luchar contra él. Además, la ley lo establecía. En Éxodo 22:13 dice, y si le hubiere sido arrebatada por fiera, refiriéndose a una oveja, o a otro animal, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. De manera que si usted no tenía la oveja, si la pierde, debe rendir cuentas a su dueño original. Debía presentar un pedazo para demostrar que fue atacada por un animal. Entonces, para el pastor, arriesgar su vida era lo más natural, porque eso era lo que hacían los pastores. Ellos tenían que protegerla, no solo de las bestias salvajes, sino también de ladrones o asaltantes. Así que el pastor fiel a menudo tenía que arriesgar su vida para defender las ovejas. Un pastor que hacía lo correcto jamás dudaba en arriesgar su vida, incluso de darla. Y lo hacía voluntariamente, porque él no tenía por qué hacer eso. Por eso Jesús dice, yo soy el buen pastor da su vida, él da su vida. Jesús la da libre y voluntariamente. De esta manera Jesús entregó su vida por las ovejas. Algunos dirán, bueno, eso no es gran cosa, él es Dios, así que tenía un cuerpo y lo entregó. ¿Y qué? ¿No? Todavía algunos estarán pensando así. Pero es mucho más que eso. No se trata solamente de vida biológica, sino que se refiere a la persona en su totalidad. No al exterior, sino al interior. Él entregó su alma, entregó su ser entero. No solo sintió el dolor de los clavos, las espinas y los azotes en su cuerpo. Toda su alma fue torturada con la angustia y el sufrimiento propio del pecado. Jesús es el verdadero pastor que entrega su alma y lo sintió en cada fibra de su ser. ¿Por qué lo hizo? Porque entregó voluntariamente su alma, dice, por las ovejas. Y eso quiere decir que lo hizo en favor de o para beneficio de. Eso es precisamente lo que dice allá, segunda carta a los Corintios 5:21, donde Pablo explica
El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Esto aparece en muchos pasajes que hablan de la expiación sustitutiva de Cristo, que tomó nuestro lugar, que murió por nosotros. Así, el verdadero pastor entregó su alma por las ovejas a quien conocía y que al ser llamadas lo reconocerían. Lo hizo por el bien de las ovejas. Naturalmente, si esto le sucediera a un pastor cualquiera, sería el fin para las ovejas, ¿cierto? Pues si algo lo ataca y mata al pastor, las ovejas quedan totalmente vulnerables. Correrían el riesgo de ser asesinadas o dispersadas, ya sea un animal, un ladrón o un asaltante. La muerte del pastor podría significar el fin de todas las ovejas. Pero en el caso del verdadero pastor, no es así, ¿cierto? Porque él entregó su vida y tenía el poder de resucitarla. Y al tercer día resucitó de entre los muertos y reunió a sus ovejas dispersas. Amén. ¿Estaban dispersas? Claro que sí, lo estaban. Si se hiere al pastor, ¿qué pasa? Las ovejas se dispersan. Zacarías lo prometió y así fue. Pero Jesús resucitó de entre los muertos y las reunió y dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y no he perdido ninguna de ellas. ¿Por qué murió? Bueno, Isaías 53:8 dice, por la transgresión de mi pueblo. Mateo 1:21 dice, le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a sus ovejas. Así que es una expiación real, ¿cierto? No es una expiación potencial que se pueda convertir en real simplemente por creer, no, sino que él pagó completamente la pena por sus ovejas, a las que conocía y a las que a lo largo de la historia ha estado llamando. Como ven, esto es muy diferente a un asalariado que no es el pastor ni el dueño de las ovejas. Y cuando ve el peligro, ¿qué hace? Las abandona y huye porque no se preocupa por las ovejas. El mundo siempre ha estado lleno de asalariados, lo que es otra forma de referirse a los líderes de Israel. Así las ovejas se convierten en víctimas de cualquiera de estos, sean ladrones, asaltantes o asalariados. El rebaño de Dios siempre es atacado por estos falsos líderes que explotan y destruyen a las ovejas y que huyen cuando llegan los verdaderos problemas. ¿Y quién es el lobo? El lobo es todo aquello que ataca a las ovejas, absolutamente todo, todo lo satánico, todo lo orquestado satánicamente en el mundo, todo lo que se opone a las ovejas. Y hay muchos falsos pastores, muchos falsos maestros, como los ha habido a lo largo de la historia. Pueden decir, Señor, Señor, hicimos esto, ¿cierto? Hicimos aquello. Y él les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Y hay hombres perversos, como se relata en Hechos 20, que se levantan dentro de la iglesia y desvían a la gente, así como los lobos de afuera. Pero Jesús es quien arriesgó su vida y la entregó por sus ovejas. Y si usted piensa en un mercenario es un asalariado también, pues su único impulso es el ¿qué? El beneficio personal, pero es un cobarde en tiempo de crisis. Cuando llega la crisis ya es o ya sea un ataque externo o interno, el mercenario solo se va a proteger a él mismo y se retirará. Y hay peligros externos, ataques de lobo, pero también están los lobos disfrazados de ovejas que en vez de proteger al rebaño, huyen cuando llega el peligro. Pero el verdadero pastor da su vida por las ovejas y luego las recupera y las reúne cuando están dispersas. Así pues, en el liderazgo de la iglesia, el pastoreo a semejanza de Cristo es fundamental, donde incluso usted arriesga su vida por las ovejas, arriesga su vida para ser aquel a través del cual Dios en Cristo puede llamarlas y protegerlas. Cuando llega el peligro no huye, cuando llega el peligro se mantiene firme y todos debemos estar dispuestos a arriesgar nuestras vidas por las ovejas. Entonces, el segundo distintivo del verdadero pastor es que da su vida por las ovejas. En tercer lugar encontramos
que Jesús es el pastor que ama a sus ovejas. 14:15. Esto es, por supuesto, lo que motiva al dar su vida, el dar la vida. El texto dice que Él es el pastor que conoce a sus ovejas. Esto explica por qué da su vida voluntariamente por las ovejas. Usted preguntará, ¿y en dónde viene el amor? Porque ahí no dice de amor nada. Pero sí se menciona 4 veces el verbo conocer. Y aquí la palabra conocer implica una relación amorosa, lo que confirma el verso 17 donde dice el Padre me ama. Esa es la clave de la interpretación. Y esto se remonta a Génesis 4:1, donde Adán dice allí con la misma palabra, Adán conoció a su esposa y ella tuvo, ¿qué? Un hijo. Caín conoció a su esposa y ella tuvo, ¿qué? Un hijo. Adán conoció a Eva de nuevo y tuvieron otro hijo, se llamó Set. De manera que el término conocer describe la relación de amor íntimo entre el esposo y la esposa. Y Dios dice en Amós, solo a Israel he conocido. Eso no significa que los judíos fueran las únicas personas que Dios conocían, ¿cierto? Él no hablaba como si no fuera consciente de las otras naciones, sino de su relación única de amor con su pueblo, de eso hablaba. También la palabra dice de José, ¿se acuerda? Que estaba muy preocupado porque María estaba embarazada y él nunca la había conocido. ¿Ve? ¿Y a qué se refiere eso? Bueno, esto es un eufemismo para intimidad, ¿cierto? Eso es para decir de una manera de una mejor manera, referirse a la relación de amor íntima de ellos. Así que no se trata de información, esta palabra conocer aquí, no se trata, sino que se trata de ¿qué? De amor. Entonces la palabra implica una relación íntima, una comunión íntima dulce y amorosa. Mire, en el capítulo 14 de Juan, versículo 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿no? Porque hay muchos que tienen los mandamientos, guardados, pero en la mesa de noche. ¿Sí? No, los guarda en su corazón. El que tiene mis mandamientos y los guarda, pero ahí los obedece. ¿Qué pasa? Ese es el que me ama. Algunas personas ven la vida cristiana de manera muy simplista, muy superficial. Piensan que Dios es como ellos y que Dios no se molesta cuando pecan. Qué increíble que usted piense así. Está muy equivocado. Dios no es como usted. Usted tiene muchos pensamientos humanos acerca de Dios y debe cambiar eso. Debe cambiar eso. Entonces, el que tiene mis mandamientos y los obedece, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Como ve ahí, el lenguaje se centra ¿qué? En el amor más que en el conocimiento. Y en el versículo 23 dice, si alguien me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Así pues, cuando vemos la palabra conocer en este contexto se refiere a la idea de una relación amorosa íntima. De manera que Jesús ama a sus ovejas porque Él las conoce más allá de saber su nombre, más allá de saber quiénes son. Él las conoce íntimamente. Y en el Sermón del Monte también hay otro ejemplo. Jesús dice en Mateo 27:23, hablando de los falsos, nunca os conocí, apartaos de mí. Sin embargo, Él sabe quiénes son, por supuesto. Por tanto, no se trata de información. Él lo que está diciendo es que no tiene una relación íntima con ellos, una relación amorosa. Así en el día del juicio, Jesús alejará a los incrédulos porque no lo conocen, no los conoce, no tiene una relación de amor con ellos. Así que Jesús quiso dar su vida por sus ovejas porque las conocía y las amaba. De hecho, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Por eso el Padre entregó al Hijo. Y por eso el Hijo dio su vida. Porque el pastor de pastores ama a sus ovejas. La verdad simple aquí es que Jesús conoce en amor a los suyos. Y ellos lo conocen en amor a Él.
El Padre conoce en amor a Jesús y Jesús conoce en amor al Padre. De modo que los creyentes estamos ahí, atrapados entre el afecto íntimo y profundo que se expresan Dios Padre y el Señor Jesucristo. Y esto también contrasta radicalmente con los falsos pastores que no tienen amor ni afecto por las ovejas, que dicen pastorear. No les importa cómo viven, no les importa qué hacen, si obedecen o no obedecen la palabra, si responden con fe o no, solo les importa que asistan y traigan algo de dinero. Pero no se preocupan por sus destinos eternos, por su salvación. Ahora, ese amor da lugar a un cuarto distintivo del verdadero pastor, y es que Jesús es el pastor que une a sus ovejas. Verso 16. Amados, el verdadero pastor une a sus ovejas, primero consigo mismo y luego entre sí. Él hace eso. ¿Recuerdan lo que les dije sobre el redil desde el versículo 1? Les dije que el redil es Israel, el judaísmo, ¿verdad? Entonces el pastor viene primero a Israel. Viene a los judíos y llama a sus ovejas por nombre y ellas los siguen. Pero también tiene ovejas que no son del redil de Israel y a ellas también debe traer. ¿Quiénes son? Bueno, ya dijimos, ¿no? Son los que no son judíos, son los gentiles, son las otras naciones, son otras ovejas que no son del redil de Israel. Ellos también oirán la voz de Jesús llamándolos a la salvación, y tanto judíos como gentiles redimidos se harán un rebaño con un pastor. Un rebaño con un pastor. Y esto es asombroso e inaceptable ¿para quiénes? Para los judíos, ¿cierto? Porque resienten a los gentiles. Ellos creen que los gentiles están fuera de la salvación. Ellos creen que los gentiles están fuera del pacto y de las promesas de Dios. De manera que esto alimenta aún más su animosidad, su hostilidad. Sin embargo, en Isaías 42 e Isaías 49, donde Dios habla del Mesías, o le habla más bien al Mesías, le dice que Él lo ha nombrado y lo ha hecho luz para las naciones. Lo que es una promesa de que el Mesías llevaría la salvación a las naciones. Y por eso existe la Gran Comisión, mis hermanos. Por eso existe la Gran Comisión, donde dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y Él los reunirá a todos como un solo rebaño, con un solo pastor. Y por eso Pablo dice allá en Gálatas 3, en Cristo no hay judío ni griego, ni judío ni gentil. Por eso, en Efesios 2, Pablo también dice, la pared intermedia de separación ha sido derribada y todos somos uno con Cristo o en Cristo. Judío y gentil. Y ese siempre fue su propósito. Unir a sus ovejas y congregarlas. Él las reúne consigo mismo y entre sí, de manera que quien se une al Señor es un solo espíritu. Es uno con Él y uno con todos los demás en el único cuerpo de Cristo que es la iglesia. Por eso es impensable que un creyente lo sea fuera de la iglesia, fuera del cuerpo de Cristo. Por eso es impensable que un creyente que dice ser creyente no ame a sus hermanos, no ame su iglesia, no ame el cuerpo de Cristo y no obedezca lo que el Señor dice acerca de ello. Entonces la unidad entre judíos y gentiles define la iglesia, la define. Usted tal vez tenga su propio pensamiento de la iglesia. Usted debería formar una iglesia. Si usted tiene un pensamiento diferente a lo que es la iglesia del Señor, debe formar su iglesia, según usted, sus propios términos. Pero la iglesia del Señor tiene una sola connotación y es una, única, judíos y gentiles, ¿verdad? Hay unidad. Eso define a la iglesia. Y no pueden haber ovejas haciendo una cosa y otras haciendo otra. Porque ambos son ovejas que pertenecen al mismo pastor. Un pastor que en su relación con el Padre es de amor y obediencia. Así que esas dos actitudes
definen la relación del Cristo encarnado con el Padre, ¿cierto? Amor y obediencia. Y los dos están ligados de modo inseparable. Pues, mire, es imposible amar a Dios sin obedecerle. Es imposible. Si usted no obedece a Dios ni obedece su palabra, usted no ama a Dios. Usted ha sido un mentiroso. Usted se está engañando a sí mismo, creyendo que es cristiano. Si no obedece a Dios, usted no lo ama tampoco. Y esas son dos actitudes que deben estar, porque en cada creyente esto es un modelo para nosotros. Finalmente vemos, como siempre, que la enseñanza de Jesús ahí creó una controversia acalorada entre quienes le oían. Se produjo una división entre los judíos a causa de lo que Jesús había dicho. Pero sin importar lo que dijeran, ¿cierto? Unos decían una cosa, otros decían otra cosa, pero no decidieron hacer lo que tenían que hacer, ¿cierto? Creer en Él y seguirlo. Entonces lo que dijeran no importaba mucho, daba igual si hablaban mal de Él o si alguno creía que debería tratar a Jesús con un poquito más de sensatez, porque ese tipo de vacilación, hermanos, que tienen las personas ante Jesús, no los lleva a ninguna parte. Cuando usted vacila ante Jesús, usted está ahí como que sí quiere y no quiere. Como que quiere obedecer o no quiere obedecer. Al fin, ¿qué va a hacer? Decídase, pero no puede vacilar. Ese tipo de vacilación ante Jesús, eso no lo lleva a ninguna parte. O usted confiesa a Jesús como Señor y Él es el que manda su vida y organiza su vida, o muere en sus pecados y comparte el mismo infierno con los blasfemos extremos. Es lo mismo. Usted va a ir al mismo lugar. Tanto aquel que blasfema, dice cosas terribles contra Dios, es el mismo, la misma persona que aquella que vacila, que no obedece, que no camina con el Señor como debe caminar. Espero que todos nosotros, y estoy orando al Señor sin cesar, como dice la palabra, por todos nuestros hermanos y personas que asisten, para que todos nosotros digamos de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que clamemos por la bendición de Hebreos 13:20, que el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, Jesús nuestro Señor, nos capacite en todo lo bueno para que hagamos su voluntad, obrando en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. De manera que confiamos en nuestro buen pastor, ¿verdad? Confiamos en su poder para preservarnos y proveernos. Le damos gracias por tenernos en su poder omnipotente. Nos regocijamos en la seguridad y la certeza absoluta que Dios nos ha dado un gran pastor, el pastor supremo. Él es nuestra puerta. Él murió por nosotros. Él nos ama y Él nos une en un solo cuerpo, que es su iglesia. Él es nuestro único camino al cielo. Y es capaz de proveernos estas bendiciones, porque propició la ira de Dios en nuestro lugar, entregó su alma en la cruz y fue aplastado por nosotros. El pastor se convirtió en el cordero que quita el pecado del mundo. Así que podemos confiar en su sacrificio y podemos confiar en el que promete preservarnos. Así que les animo a que miren a su buen pastor y que confíen en su gran pastor, pues Él solo provee lo mejor. Él provee lo mejor. Él, y únicamente Él, es el que provee pastos verdes y aguas tranquilas. Él es el que guía por caminos correctos. Aunque parezca que usted está caminando por el valle de sombra, aunque usted sienta el aguijón de su vara,
confíe en su bondad y descanse en su amor, porque si usted es su oveja, su bondad y su misericordia lo seguirán todos los días de su vida. Amén. Entonces, que nunca se le olvide esto. Cuanto más cerca estemos de Jesús, nuestro pastor, más a salvo estaremos de los lobos. No lo olvide. No se separe de su pastor. Una oveja nunca se separa de su pastor cuando entiende el peligro que hay lejos de él. Le invito a que oremos al Señor en esta mañana.